de 1, Madrid Norte, François Congosto, Onda Cero. Una de las medidas fundamentales de protección aconsejadas ante la pandemia de coronavirus es evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, ya que facilitan la llegada del virus a nuestro cuerpo. Aunque hay que decir que evitar este gesto parece fácil en realidad, pero conlleva una cierta complicación. Pues bien, el investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Virués, lidera un proyecto internacional que monitoriza justamente el contacto facial. Queremos conocer en qué consiste este proyecto, así que vamos a hablar con Javier Virués. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Hola, buenos días, François. Enhorabuena por este proyecto del que nos hemos enterado gracias a la información que nos ha pasado la Universidad Autónoma. ¿En qué consistiría exactamente? Bueno, pues debido al interés en salud pública que esta conducta ha cobrado en los últimos meses, pues hemos prestado un poco más de atención a la investigación que existe sobre la conducta de contacto facial, que es escasa, y nos hemos encontrado con una empresa norteamericana que había desarrollado un dispositivo que permite detectar la posición en el espacio a través de unos sensores que se instalan en un brazalete de la mano y detectar estos movimientos de contacto facial que, como sabemos, pueden inducir al contagio por el coronavirus por contacto con superficies contaminadas. Y hay estudios hechos del mes pasado que sugieren que el virus puede sobrevivir hasta 3 días según qué superficies, ¿no? Con lo cual, aparte de la transmisión aérea, pues la transmisión por contacto con superficies contaminadas también parece que puede ser un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos puesto en contacto con ellos. Ellos habían hecho el desarrollo tecnológico, pero no han hecho, digamos, lo que sería la evaluación de usabilidad y de eficacia en términos de su impacto en la reducción de la conducta. Y nada, pues nos han hecho llegar un acopio de estos dispositivos y estamos en proceso de iniciar el reclutamiento de participantes. El estudio está ya diseñado y ya es una mera cuestión de terminar con unos desarrollos de software y poder iniciar el estudio en los próximos días o semanas. ¿Y este brazalete cómo funcionaría? Es decir, cada vez que muevo la mano dirigiéndome a la cara, vibraría, me avisaría de que estoy haciendo ese gesto que no debería hacer. Sí, el brazalete, ya que estamos usando videoconferencia, te lo puedo incluso enseñar. Es una especie como de pulsera de estas que usamos para que nos cuente, como un podómetro de esto de contar pasos, digamos, tiene el mismo tamaño. Es un poco, digamos, cutre, ¿no? Porque es un cacharro que lo acaban de desarrollar, todavía no se produce en masa. Y básicamente en el momento que acercas la mano a la cara, notas una vibración que sería similar a la vibración de un teléfono móvil, ¿no? Es esencialmente una señal que el usuario percibe y le debería, eso es lo que queremos evaluar con el estudio, disuadirle de producir esa conducta. Como sabemos que el tocarse la mano ocurre con ambas manos, lo más probable, y es otro de los aspectos que queremos evaluar en el estudio, es que tengamos que llevar la pulsera pues en ambas muñecas, ¿no? Eso quería preguntarle, ¿no? Porque lo normal es pensar que, bueno, usamos una sola mano, pero cuando nos ponemos a analizar, yo lo estaba viendo esta mañana, generalmente es con las dos, ¿no? No solamente la dominante, sino también la otra. Sí, ha habido algunas fake news que han estado distribuidos por las redes que sugieren o que querían indicar que normalmente nos tocamos la cara con la mano dominante, pero efectivamente tienes razón. O sea, aunque nos podamos tocar con la mano dominante con mayor frecuencia, lo cierto es que nos tocamos con ambas manos. ¿Cuánto tiempo va a ser el estudio? ¿Se va a comenzar ahora? ¿Se va a buscar participantes en España? ¿Cómo se podría participar si hay alguien que quiera sumarse a este estudio? Sí, el estudio va a reclutar participantes no solo en España, sino también en Reino Unido y en Estados Unidos. Tenemos la colaboración de una asociación de psicología de España que se llama ABA España y a través de sus redes sociales vamos a difundir sobre todo la información, las instrucciones de participación. Ahí habrá un pequeño enlace a un formulario online de consentimiento informado en el que uno da todos sus datos indicando que quiere participar, que acepta las condiciones del estudio.
Eso luego lo procesaremos y admitiremos consecutivamente a las personas que cumplan los criterios de admisión en el estudio. Y la participación básicamente consistirá en recibir el dispositivo en casa y pues seguir una serie de rutinas de utilización y de envío de datos que iremos analizando no en tiempo real, pero con una frecuencia diaria o bidiaria y en función del análisis de datos pues podremos, digamos, darle instrucciones adicionales, ¿no? Al participante. Pero en principio prevemos que en el plazo de 2-3 semanas como periodo de toma de datos por participante será suficiente, por lo menos para tener una idea inicial de la eficacia del dispositivo, que se va a medir esencialmente en términos de reducción de la conducta de contacto facial. Ujú. Quería preguntarle también porque, bueno, nos comentaba que tampoco hay muchos estudios, ¿no?, sobre este tema del contacto facial, y ahora mismo ya es un poco más importante conocer en qué situaciones se produce el aumento, en qué situaciones, por ejemplo, ¿sabemos cuántas veces nos solemos tocar la cara a la hora de Sí, manera habitual? hay algunos estudios, por ejemplo, Kwok en el año 2015 evaluó a un grupo de estudiantes, justamente estudiantes de medicina, ¿no? Que uno pensaría que son personas más concienciadas y observaron que se tocaban el rostro una media de 20 veces por minuto. Si bien es cierto que la conducta de contacto facial se puede caracterizar tanto por su tasa, es decir, cuántas veces la hacemos por unidad de tiempo, como por su duración. Y también hay estudios que miran a su duración y en determinadas ocasiones, en determinadas situaciones, se ha visto que la gente se toca la cara casi la mitad del tiempo, sobre Ujú, todo si no tiene nada que hacer, ¿no? Si ujú, tú dejas a una persona en un entorno poco estimulante, verás la duración y la prevalencia de esta conducta pues se incrementa. Ya te digo, hasta niveles de llegar a casi la mitad del tiempo de observación. Es una conducta muy curiosa en el sentido de que es un comportamiento que podríamos decir muy antiguo, que se pierde en la noche de los tiempos de la historia evolutiva de nuestra especie, porque los estudios comparativos que se han realizado comparando la conducta de contacto facial en seres humanos, en gorilas, en chimpancés, en orangutanes, eh, demuestran que la frecuencia de esta conducta es idéntica entre todas estas especies. Con lo cual es algo, pues, digamos que lo tenemos, que lo llevamos, que digamos, tiene influencia en procesos de aprendizaje muy, muy básicos que están presentes en otras especies y quizá por eso y por su elevadísima frecuencia es una conducta muy difícil de cambiar, ¿no? Parece una ujú. tontería, pero invito a tus oyentes a que a lo mejor durante el plazo de una hora intenten no tocarse la cara y muy pronto se darán cuenta de la dificultad, ¿no? De ese reto. Casi casi es peor, ¿eh? Porque estaba leyendo el artículo que nos ha enviado la Universidad Autónoma de Madrid, escrito por usted, sobre este tema del contacto facial y estaba analizando, justamente cuando leía, cuántas veces intentaba yo llevarme las manos a la cara, no sé, para rascarme una ceja y tal, y eran más de los que uno se puede pensar, así que es algo, es un gesto que no nos damos cuenta, pero que se hace más veces de lo que pensamos. Sí, sí, además se relaciona, o al menos la gente se teoriza sobre eso con los efectos, digamos, sensoriales del contacto, ¿no? Del tacto. Hay muchísimos estudios que demuestran el, que alguien te toque o que tú mismo te toque tiene un efecto, digamos, levemente placentero, ¿no? Que luego, pues bueno, se puede traducir en una serie de fenómenos fisiológicos de tal manera que es una conducta, digamos, que nos sirve para muchas cosas. Nos sirve para distraernos levemente si estamos aburridos, para autoconsolarnos levemente si estamos ante alguna fuente de estrés. Todas son conductas que podríamos decir que están bajo el control de múltiples eventos ambientales y están siempre disponibles. Porque a diferencia de otras actividades que uno pudiera realizar, el contacto facial siempre lo tenemos disponible, ¿no? Y de ahí Ujú. su alta frecuencia. Se puede comparar con otras conductas de hábitos e incluso con conductas de carácter adictivo.
y el procedimiento del brazalete, que queremos evaluar, realmente utiliza un elemento que podríamos llamar de intervención que es similar al que se utiliza para otras conductas de hábitos, como puede ser morderse las uñas o mesarse el cabello, ¿no? Conductas aparentemente similares, también de muy elevada frecuencia. Ese mecanismo no es otro que el de entrenar a la persona, al usuario, a discriminar, podríamos decir, o a tomar conciencia de esa conducta mediante esta ayuda externa, que es que le ofrece una alerta, ¿no? Le ofrece una pequeña señal que permite tomar conciencia de esa conducta, porque como bien decías, uno de los problemas de esta conducta es que ocurre sin que nos demos cuenta. Es algo que está tan integrado en nuestra forma de conducirnos diaria que realmente no percibimos, no nos percatamos de que estamos realizándola. Uh-huh. ¿Y qué estrategias habría? Bueno, además de lo que pueda salir de este estudio sobre el brazalete, ¿qué estrategias puede haber para evitar ese contacto facial? Estaba yo pensando, cuando era más joven tuve la varicela, que cada vez que yo intentaba tocarme alguna de las pupas, mi madre o mis padres me decían, no te toques la cara, ¿no? Imagino que esa es una de las primeras, tener a alguien al lado que te recuerde no hacerlo. ¿Pero qué otras opciones hay? Sí, eso podría ser no sería muy práctico en el sentido de que no siempre tenemos a alguien al lado y esa persona que tenemos al lado también tendría que tener otra persona al lado que le recordara a su vez que no se tocara la cara, con lo cual entraríamos sería imposible, ¿no? Lo ideal es un procedimiento automático, un procedimiento que no requiera una ayuda externa y que identifique la ocurrencia de la conducta y ayude al usuario a discriminar que la conducta ha ocurrido. En ese sentido, el brazalete podría ser una posible solución. Lo que pasa es que, claro, al requerir de disponer de este aparatito, el acceso, digamos, a esta estrategia pues está algo más limitado. Habría a lo mejor otras estrategias, digamos, más de andar por casa que podrían tener un resultado similar, como llevar, por ejemplo, una pulsera. Hay, de hecho, disponibles en el mercado pulseras de estas de goma que incluso puedes anotarlas con tinta indeleble y puedes poner un mensaje del tipo no tocar o cruza los brazos y llevar una pulserita de estas en ambas muñecas, pues probablemente tendría un efecto similar al del brazalete. Esto no dejan de ser elucubraciones en base a intervenciones similares que se han desarrollado para otros hábitos. Pero ya le digo que no tenemos el estudio todavía hecho, ¿no? Realmente son un poco elucubraciones más o menos informadas, pero sí es muy importante realizar el estudio empírico para determinar si efectivamente el brazalete en este caso lo encuentran aceptable los usuarios y luego hay una efectividad real, ¿no? En términos de cambio de conducta. ¿Cuándo tendremos datos sobre este estudio, más o menos? Pues esperamos que en el plazo de un par de meses ya dispongamos por lo menos de una cantidad de datos que nos permita publicar el estudio. Uh-huh. Bueno, pues estaremos muy atentos, ¿no?, a este proyecto. Recordamos que tiene como título Safe Hands, manos seguras, según la traducción al inglés, un proyecto pionero que ayudaría a medir la conducta de las personas ante el contacto facial. Un proyecto que ha unido a una startup que estadounidense, ¿no?, y también por otro lado la Asociación ABA España y la compañía Slightly Robot, junto con el equipo que usted lidera como investigador del programa Ramón y Cajal del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid. He de decir que he estado intentando analizar cuántas veces he ido a llevarme las manos a la cara durante la entrevista. Creo que solamente ha sido una, pero para poner el ejemplo de hacerlo, ¿no? Lo cual quiere decir que ha estado muy interesante esta entrevista. Sí, por lo menos ha tenido un resultado práctico. Enhorabuena. Desde luego. Javier Virués, muchas gracias por atendernos, ¿no? Y suerte con este estudio. Muchas gracias, un saludo. Hasta la próxima.